Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando, correspondiente a este domingo 10 de octubre del año 2021. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar a profundidad, porque no lo pudimos hacer la semana pasada, sobre el lamentable suceso de la arquitecta Leslie Rosado. También hablaremos de las medidas que a partir de mañana imperarán en la República Dominicana en torno al levantamiento del toque de queda y el estado de emergencia. Todo esto y una interesante conversación con el miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo, el exdiputado Demóstenes Martínez, serán todo el contenido de este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, esta semana fueron sepultados los restos de la arquitecta Leslie Rosado. Leslie Rosado, que lamentablemente resultó asesinada por un agente de la Policía Nacional que supuestamente y aparentemente no resistió o no soportó o no supo manejar el hecho de que en el trayecto de Leslie hacia la capital, saliendo del Club Náutico de Boca Chica, aparentemente tuvieron algún roce y, según la versión que hay y que lamentablemente la policía ha dado como buena y válida, lo chocó y este le cayó atrás y sin mediar palabras la asesinó. Para mí es sumamente difícil tratar el caso de Leslie Rosado, de Martínez. Y pongo de Martínez porque lamentablemente esa joven de 35 años con un futuro promisorio que venía en carrera profesional ascendente y en una carrera familiar estable, le conocí y fue esposa de mi buen amigo Javier Martínez y cuñada de mi gran amigo Omar Martínez. Y por eso les hago la introducción de que para mí es muy difícil tocar temas que involucren a familiares de personas que conozco hace muchos años y de personas que gozan de mi aprecio y cariño sincero. Y hago un paréntesis para mandar un abrazo fuerte a Javi, como le decimos de cariño, y a Omar y a toda su familia. A tal punto conocí a esta jovencita junto a su esposo Javi, que en algún momento hubo algún acercamiento para la adquisición en su momento de un apartamento. Cosa y actividad que se dedicaba su esposo de bienes raíces y ella junto a su padre, José Rosado, se dedicaba y sus hermanas a ser desarrolladora inmobiliaria, siendo esta la arquitecta exclusiva de los residenciales de apartamentos que construía su padre, a quien conozco igual y le mando un abrazo solidario y que no puedo decir más nada que pedirle a Dios que pase su mano sobre él y su familia. Porque a decir verdad, lo que pasó con la arquitecta Leslie Rosado es un acto de barbarie, como lo describiese el presidente de la República, que tiene por obligatoriedad que acelerar la tan esperada y decidida reforma policial, que no es simple y llanamente cambiar las cabezas. Lo que ha pasado por años en la Policía Nacional y que lamentablemente ahora se replica es la conducta estructural de una entidad que para mí
ya no soporta un parche más y lo que hay que hacer es lo que empezó a hacer el presidente Abinader, de una reforma estructural desde los pies hasta la cabeza. Y yo no soy de los que piensan que por el hecho de que este señor haya hecho esto, la culpa es de la policía. No, hasta ese punto yo no llego. Ahora bien, el hecho de no implica que ese señor es un miembro de la Policía Nacional que debió actuar al nivel y a la altura que ameritaban las circunstancias y no convertirse en un mercenario que hoy deja a 3 niños huérfanos, a un esposo viudo, a una familia sin hija y que asesinó a 2 seres vivos porque Leslie estaba embarazada debido a su bruteza, frialdad y niveles de agresividad con que este señor enfrentó dicho accidente. Y que yo, como ciudadano y como comunicador, comprometido con los mejores intereses de esta sociedad, siento vergüenza ajena por lo que hasta ahora algunos miembros de la uniformada, sobre todo una rueda de prensa, cómo hicieron el manejo de un tema que involucraba la vida de 3 personas, porque gracias a Dios, la jovencita, su hija de 15 años, salió ilesa. Y eso que pasó, que algunos han querido decir que bueno, que le están dando prioridad porque es una persona de clase alta, no lo veamos así. Veámoslo como que lamentablemente eso que le pasó a Leslie, a propósito que venía de celebrar el cumpleaños de su padre y de anunciar en ese instante que estaba esperando otro hijo, nos puede pasar a cualquiera. Entonces, si nos vamos más atrás, no es tan descabellado el plan del gobierno central de quitarle las armas de fuego a las personas que no estén capacitadas. Tampoco es descabellado el plan o las sugerencias de que ciudadanos que sean policía o militares, cuando no estén en servicio, no porten su arma de fuego. Todo eso está muy bien y hay que apoyarle. Ahora bien, ¿quién evalúa? ¿Cuál es el criterio para evaluar a una persona que tenía 5 años en la entidad? ¿Cuáles condiciones profesionales mostró este señor asesino, porque usted mató a un alma inocente, tenía para ser miembro de esa entidad y portar un arma? ¿Ustedes saben cuál es? El de llevar un arma al cinto, muchas veces, para con esa arma o atracar, o meter miedo, o influenciar negativamente en la sociedad. ¿Para qué? Para lograr actos atroces como el que le pasó a Leslie Maciel. Un acto doloroso que hoy no quisiéramos tener que estar hablando del mismo, pero que lamentablemente se tendrá que hablar muchos años más, porque ese día no solamente murió Leslie y su bebé, ese día murieron cientos y cientos de dominicanas y dominicanos que se ven reflejados en una salvajada por parte de un miembro de una entidad que debe estar para velar por la ley y el orden y para dar y tranquilizar al país y a la sociedad. Y que le voy a hacer un llamado a los partidos políticos, y no a los partidos, a algunos inventos de políticos. No se juega con todo y no se politiza todo. Porque aquí, con Balaguer, con el PLD, con el PRD, ahora con el PRM, hemos tenido actos de esta índole, bochornosos y vergonzosos. Ahora, hay que ver cómo cada cual ha enfrentado eso.
si lo que quieren es politizar. A mí me dio vergüenza leer a un ex aspirante a senador del PLD por el distrito queriendo sacar provecho político sobre el cadáver, sobre las lágrimas, simple y llanamente por congraciarse con algo que detonó en llevarse una vida. Hay que revisar la sociedad, hay que ver qué está pasando, porque estos niveles de agresividad no son normales. Yo no sé si han ido influenciando el tema del COVID y demás, pero quería hoy traer también junto a Demóstenes, a un especialista de la salud mental, pero se me hizo imposible, pero voy a ver si para el otro fin de semana, porque a la sociedad hay que hablarle con claridad de lo que está pasando. De manera que nuestras condolencias, reitero, a Javier, a don José Rosado, a Javier Martínez, a Omar Martínez y a toda la familia que pasa por la pena de haber tenido que sepultar a Leslie Rosado. Miren, mañana lunes 11 anunció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, el gobierno pondrá fin al toque de queda que ha imperado en la República Dominicana a raíz de la pandemia del COVID-19. Y yo creo que esta es una decisión inteligente, importante, pero que debe de asumirse, sin importar cómo usted se llame, dónde vive y de dónde viene, con la responsabilidad que amerita para lograr de una vez y por todas la apertura no solamente de libertad, sino económica en la República Dominicana. Y yo hago la salvedad de que debe enfrentarse con la responsabilidad que amerita, porque está en nuestras manos que el gobierno dominicano no tenga que volver a tomar medidas restrictivas debido a que no usemos la mascarilla, a que no respetemos los protocolos y a que entendamos que todo está bajo control. Se quería esta apertura, se le reclamaba al presidente el cese del estado de emergencia. Bueno, el presidente, actuando de manera responsable e inteligente, no lo hizo cuando un sector interesado en ganar dinero o un sector interesado en atacar políticamente lo decidió. Él lo hizo cuando los niveles del COVID-19 están controlados, cuando la positividad se ha mantenido, ¿verdad? Un momento sube, otro baja, pero sobre todo cuando la letalidad ha ido siendo mínima gracias a la labor de miles y miles de hombres y mujeres que han salido a vacunar por la República Dominicana con 1, 2 y hasta 3 dosis. Y digo y reitero que es de responsabilidad nuestra salir con mascarillas, buscar a los que no se han inoculado para que lo hagan y promover cada uno de nosotros, convertirnos en publicistas, en promotores de la vacuna en la República Dominicana. De manera que les invito a aprovechar positivamente esta oportunidad. Yo que estuve en Nueva York hace poco, vi cómo los negocios, si usted no anda con su tarjeta de vacunación, no le permiten la entrada. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si allá se puede, aquí no se puede? ¿Cuál es la diferencia tan grande que nos ponemos bravos aquí si nos piden la tarjeta de vacunación, pero allá no? De manera que yo exhorto a que una de las medidas que el gobierno central tome sea que los
establecimientos comerciales, que las plazas, que los conciertos, que los restaurantes pidan, exijan a sus visitantes un certificado de vacunación, que va a ser la única garantía que cuando usted se vea impedido de compartir con los suyos, que cuando usted se vea impedido de entrar a un lugar que le guste, usted tenga que decir, bueno, yo no quería, pero tengo que irme a vacunar. De manera que vamos a ver cómo se comporta la sociedad dominicana a raíz de la apertura que mañana, lunes, tendremos todos, porque sin dudas, era una decisión muy esperada y por fin se ha conseguido. Vamos a actuar, reitero, con la responsabilidad que conlleva la confianza que nos está dando el gobierno central de aperturar el país. Señores, no se vayan, que cuando regresemos hablamos con Demóstenes Martínez, quien se encuentra en una gira junto al presidente Fernández, y con Demóstenes hablaremos temas importantes. Ya volvemos. Como habíamos anunciado, nos acompaña el miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, mi amigo Demóstenes Martínez, a quien damos la bienvenida este domingo en Precisando. Demóstenes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, mi hermano Luis, por esta invitación y la oportunidad que me brinda de a través de ti y este espacio compartir con tanta gente que te sigue. Demóstenes, antes de entrar en materia política y de temas importantes, quiero escuchar tu opinión del trágico y lamentable suceso, ¿no?, en el cual perdió la vida la arquitecta Leslie Rosado. Fíjate, nosotros estamos teniendo unas deficiencias en la sociedad dominicana que va acompañada de un primer instinto de agresión de la gente. No hay la búsqueda de alternativa a los conflictos que pueda presentarse que no sea la violencia. Y eso es un mal camino. Este es un caso que ha pasado con esta arquitecta joven que ha lacerado a lo más profundo la sociedad dominicana, el sentimiento de la sociedad dominicana. Pero pasó recientemente también con dos pastores y tuvo al pasar también otro hecho, tirotearon otro vehículo posteriormente. La policía, por suerte, que no hubo trágicos acontecimientos como lo que ha ocurrido con Leslie. Tiene que llamarnos a todos profundamente la atención el uso de las armas de fuego con la responsabilidad de vida. Fíjense que ni siquiera en este caso se trató, digamos, entre comillas, hasta que no se investiguen todos los acontecimientos, no se trató de un hecho delincuencial, sino de un agente de la policía que, sintiéndose que hubo un roce de un vehículo con el de él, supuestamente, es que emprende una persecución y termina con la muerte a tiro de esta joven valiosa profesional, hija de la sociedad dominicana. Yo creo que es un hecho que no debe repetirse en la sociedad dominicana. Yo no me sumo, de verdad, Luis, a las voces que reclaman la sustitución del jefe de la policía. No creo que eso resuelva el problema. Hay un problema que tiene que ver con la formación cultural de la sociedad dominicana, que se está convirtiendo en extremadamente agresiva, como lo que ha ocurrido con el caso de Leslie. ¿Cuál es tu postura, Demóstenes, tú que fuiste legislador por varios periodos, el intento, ¿no?, de reforma policial que tantas veces se ha puesto sobre la palestra? Mira, eso es un tema que le compete exclusivamente al Congreso Nacional. Obviamente, el Poder Ejecutivo tiene, de acuerdo al artículo 96 de la Constitución de la República, tiene facultades para la iniciativa legislativa y estaría emprendiendo en ese sentido alguna acción recogiendo de expertos y otros profesionales lo que sería una reforma a la Policía Nacional.
Ahora, lo grande del caso es que de las nuevas autoridades ya llevamos unos 14 meses que se juramentaron. Esta comisión que se ha escogido todavía no da ni siquiera señales de lo que sería una reforma a la Policía Nacional adecuada a una nueva sociedad que estamos teniendo en el país y en el mundo. Yo creo que pudiera tomarse fuera de la reforma a la Policía Nacional. Yo creo que hay la capacidad tanto del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, como de la misma Policía Nacional, del Ministerio de Interior y Policía. Está la capacidad actual, no esperar a que haya una reforma a la policía para tomar medidas en este instante en relación al comportamiento y la conducta de la Policía Nacional y además de cómo enfrentarse o afrontar los problemas con la ciudadanía, de tal suerte de que no deje un saldo de lesionados, de heridos, de muertos, como ha estado ocurriendo. Por lo tanto, no basta solo con que hagamos una reforma a la Policía Nacional. Se pueden tomar medidas, Luis, ya desde este mismo momento para garantizar la integridad de la ciudadanía y profesionalizar a la policía, educarlos, enseñarle, mira, tú vas a una tienda y si el dependiente, las personas que te atienden, te pueden recibir diciendo buenos días, con miles de cortesía, pero eso no es porque la persona sea cortés, eso es porque probablemente el manager o política de la tienda le enseñan que ese debe ser la conducta frente a los clientes. Así mismo ocurre con el servicio público y que puede hacer la Policía Nacional. Eso se enseña y no toma tanto tiempo formar a nuestras policías, a nuestros cuerpos que tienen la responsabilidad de cuidar a la ciudadanía y no de agredirlo. Ahora tú no sabes si ve llegar a un policía, si tiene que temer o tiene que confiar en esa persona. Hay sectores de la sociedad que a ustedes, los partidos que han estado, que han gobernado en algún momento, porque independientemente que ya no eres parte del Partido de la Liberación Dominicana, en su momento el presidente Fernández fue presidente de la República. Causó muchas reacciones diversas unas declaraciones del exministro de Interior Franklin Almeida Rancière, donde gran parte de la sociedad le reclamaba, bueno, pero usted también estuvo allí y pasaron sucesos. ¿Qué decirle a esos sectores que también, como decía un buen dominicano, le sacan en cara al PLD, a Leonel, a la Fuerza del Pueblo, que en algún momento tuvieron la oportunidad de reformar la policía y no lo hicieron? Bueno, ciertamente nosotros trabajamos desde el gobierno en la presidencia del presidente Leonel Fernández, preocupado por el tema de la criminalidad. Recuerden las intervenciones del presidente Leonel Fernández diciendo que cero criminalidad, y se crearon una serie de programas encabezado por el doctor Almeida, creado por el Poder Ejecutivo, pero encabezado por el doctor Franklin Almeida, llamados programas Barrio Seguro. Ustedes lo recordarán, lo que pasa es que eso ha desaparecido. Eso redujo la criminalidad a más de un 50%. Se creó programas como el COBA, que eran las policías de asistencia rápida e inmediata. Estamos hablando de un momento en que no existía el 911, pero que en los barrios se creaban con las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias, junto con la policía, los destacamentos que le correspondía a cada barrio, se creaban unidades de vigilancia para garantizar la reducción de la criminalidad. Todo eso se hizo en el gobierno del presidente Leonel Fernández, preocupado por el tema de la criminalidad. Habían los patrullajes mixtos, incluyendo a gente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar mayor control. Ahora nosotros no observamos eso, la criminalidad ha incrementado y no observamos un patrullaje mixto, no observamos ningún programa que esté impactando los barrios, como sí lo hizo realmente el presidente Leonel Fernández, y por cierto, encabezado eso por el ministro Franklin Almeida en ese momento. Muchas medidas se tomaron, no podemos decir que eso solucionó de manera definitiva el problema, pero hubo una preocupación y una política dirigida por parte del gobierno del presidente Leonel Fernández con mira a reducir los índices de criminalidad que se registraban en toda la República Dominicana. Demóstenes, vamos a hablar un poco con el legislador, ¿verdad? Porque aunque usted ya ahora mismo no ejerce esa función, fue presidente sobre todo de la Comisión de Justicia, ¿verdad?
de la Cámara de Así. Diputados. Recientemente vimos a un grupo de legisladores que se retiraron a un hotel de Santo Domingo, del interior del país, para buscar el consenso o no sobre las tres causales. Su opinión primero de cómo se ha manejado el Código Penal y su segunda opinión en torno a la decisión de no presentar las tres causales en el mismo. Bueno, yo creo que ha sido muy correcto por parte del Congreso Nacional tomar la decisión de propiciar un retiro de senadores y diputados. Fíjense que por primera vez el Código Penal va a una comisión bicameral. Siempre había sido, durante todo el tiempo que lo estudiamos, yo fui presidente de la Comisión de Justicia 6 años, seguido después del doctor Henry Merán 4 años, que yo fui miembro también de esa comisión, 10 años estudiando el código. Hay que recordar, Luis, que este es un código que fue mandado a elaborar por el presidente Leonel Fernández en el año 1998 por una comisión de juristas encabezada por don Altañán Pérez Méndez, que en paz descanse, y otros juristas importantes del país. Y esa comisión entregó su trabajo al presidente Leonel, y en el año 2000 el presidente Leonel Fernández entregó vía la Cámara de Diputados su propuesta del nuevo Código Penal. Es decir, que ya cumplió en febrero del año 2000, ya cumplió 2 años y medio este Código Penal en el Congreso Nacional. Pero Demóstenes, una Sí. preguntita ahí, y te voy a interrumpir por la confianza que no tenemos. Pero si el presidente Fernández lo introdujo, en el 2000 no tenía mayoría, pero ya para el 2006 ustedes eran amplia mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿por qué no cerraron ese tema de una vez y por todas? Bueno, pasaron los 4 años de Hipólito Mejía y el tema no se aprobó. Luego, en el año 2006, haciendo justicia, Luis, el Código Penal se aprobó. Ya siendo Leonel Fernández presidente de la República, el Congreso, mayoría del Partido de la Liberación Dominicana en ese momento, aprobó el nuevo Código Penal. Luego, el presidente de la República hizo una observación, el presidente Leonel Fernández, relativa con el tema del aborto, para que sean escuchados los médicos, y que se habían excluido del Código Penal los temas del Tratado de Roma, lo que tienen que ver con los crímenes de guerra, de lesa humanidad, el genocidio. Esos temas habían quedado excluidos El código es muy completo, Demóstenes, pero para nadie es un secreto que lo que ha despertado las alarmas es el tema del aborto. Sí, por supuesto, pero estoy mencionándote que sí lo aprobamos en el año 2006 y que el presidente Leonel Fernández lo observó porque no contenía eso, incluyendo un tema vinculado con el aborto. Ahora, en el año 2014, siendo yo presidente de la Comisión de Justicia, el Código Penal volvió a convertirse en ley y fue observado por el presidente Danilo Medina también por el tema del aborto. Posteriormente se aprobó en el año 2015 y también fue observado por el tema del aborto. Es decir, que el hecho de que ahora estuviera en una comisión bicameral, yo te decía que fue lo correcto. Que los legisladores hicieran un retiro también es lo correcto. Ustedes no se imaginan, yo que presidí la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, lo que significa un retiro. Eso implica que los legisladores que trabajan 1 o 2 horas en una comisión en el Congreso, trabajan más de 10 horas al día. No es a beber y a bañarse en playa, como lo acusaban. No, eso es lo más lejos. Eso se estila en el Congreso, de que hayan ese tipo de retiro. Nosotros hemos ido a Puerto Plata, hemos ido a San José de las Matas, con el Código Penal, precisamente, y ahí lo aprobamos. Al Hotel La Mansión, no importa cuál sea el escenario, lo importante es que haya un recogimiento y un aislamiento del legislador para que se concentre exclusivamente con ese tema y no que esté en un salón del Congreso y salga a una diligencia, salga a resolver un problema. No, están concentrados en la discusión de este tema. Y creo finalmente con el tema del aborto, yo fui de los legisladores que en el año 2010 votó para que no dijera la Constitución de la República desde la concepción, para dar esta brecha a estas 3 causales. Pero la posición mía perdió. O sea, quiere decir que la Constitución señala que la vida se protege desde la concepción. Es un tema que finalmente va a terminar en el Tribunal Constitucional. No importa en la dirección en la cual se apruebe.
Yo no critico a nadie que esté a favor de las causales como que esté en contra. Ahora, yo lo que no entiendo, por qué el tema del aborto, cuando en los últimos 15 años, Luis, no hay un solo sometimiento en la República Dominicana por aborto. En los tribunales de la República no recogen ningún caso. Y en la actualidad, el Código Penal que tenemos vigente actual contempla todo tipo de sanción al aborto. Y aún con el Código Penal vigente, que no hay causales, no se somete a nadie. Entonces, con el nuevo Código Penal tiene la causal más importante ya incluida, porque se hablan de 3 causales, pero mentira, son 2 causales. La causal de que si está en peligro la vida de la mujer puede intervenirse para suspender el embarazo, esa ya está contemplada en el código. O sea que lo que falta es la causal por violación o incesto y la causal por malformación de feto incompatible por la vida. Con esa de la violación o incesto, ¿cuál es su posición? No la de su partido, porque muchas veces los partidos tienen líneas. Usted, Demóstenes Martínez. Yo creo que la mujer debe tener la oportunidad de decidir en ese tipo de casos. Ahora, si eso conlleva a dejar frenado el Código Penal, la verdad es que no valdría la pena. ¿Qué es lo que pienso? Que estos temas deberían manejarse en una ley especial y permitir que 350 tipos penales que tiene este Código Penal puedan llevarse a efecto. No es justo. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Marlene Martínez en San Francisco de Macorís, la muerte de esa jovencita. Ya esa señora está fuera de la... ¿Por qué? Porque el Código Penal vigente permitía que la sanción máxima fuera hasta 18 meses, 2 años de prisión lo máximo. En el nuevo Código Penal, el encubrimiento tenía sanciones de 4 a 10 años de prisión, que fue lo que ocurrió en el caso de ella. El tema del sicariato. En la República Dominicana se sanciona el sicariato. El que mata, o sea, el que dispara, tiene la pena máxima, pero el que pagó el dinero para que el otro matara, tiene la pena inmediatamente inferior. En el nuevo Código Penal no ocurriría así. Miren las sanciones con la jovencita que lanzaron el ácido del diablo. El que pagó para que se la lanzara, una pena menor. En el nuevo Código Penal se equiparan las penas porque si esa persona no paga para que se cometa ese hecho, no se producen estas acciones. Entonces, en relación al aborto, yo creo que debemos tratarlo en una ley especial y permitir que los temas que tiene el nuevo Código Penal, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la corrupción, el nuevo Código Penal lo toma de una manera que no permitiría ningún acto de corrupción en el país. Sanciona el peculado, el cohecho, la corrupción de particulares, la corrupción de terceros. O sea, no hay forma de que se pueda escapar ningún elemento vinculado a la corrupción administrativa en la República Dominicana y cualquier tipo de criminalidad en el país. Hasta el negocio de las pirámides, Luis, está incluido como una sanción cuando se quiere engañar en ese sentido. Usted fue fiscal de Santiago, ¿verdad que sí? En una ocasión. No estuve vinculado al Ministerio Público. Bueno, pero como quiera, usted habló de la corrupción. Le voy a hacer una pregunta para irnos a la parte política. ¿Cómo evalúa usted el papel que hasta el momento ha desempeñado el Ministerio Público que encabeza doña Miriam Germán? Extraordinario, extraordinario. Estamos hablando de una persona que goza... Porque están cayendo... personas detenidas del ex partido, porque usted realmente considera que se han dado los pasos correctos para parar la corrupción en algunos aspectos. Fíjense, si fuera por la voluntad política de mucha gente, quizás los presos no cupieran en la cárcel en este momento. Estamos hablando de una visión que tiene la nueva Procuradora General de la República, que tiene que ver, estamos hablando de una persona que fue suya, que está ahí también. Sí, también, pero nosotros estamos hablando de un equipo, ¿verdad? Que está muy claro y consciente de que una persecución judicial no puede ser por un simple rumor. Un simple rumor puede abrir una investigación y hasta que no se tengan los resultados de esa investigación no pueden haber procedimientos de enjuiciamiento. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Que se respete el debido proceso. ¿Qué está haciendo Miriam Germán desde la Procuraduría General de la República? Respetando el debido proceso en cada caso, junto con el equipo,
que encabeza Jenny Berenice y Camacho. Yo lo valoro de forma muy positiva el trabajo que han venido realizando. Recuérdense que esas habían sido personas que habían gozado también de la confianza del expresidente Leonel Fernández. Miriam Germán había sido jueza de la Suprema Corte de Justicia. ¿Elegida por quién? Elegida por el Consejo Nacional de la Magistratura que encabezaba el presidente Leonel Fernández. Fue excluida por el Consejo Nacional de la Magistratura que encabezó el presidente Danilo Medina. Jenny Berenice Excluida Reynoso. no, la quisieron, la pretendieron abochornar. No, la maltrataron realmente innecesariamente. Y el mundo Porque da tantas vueltas que podían ahora ella es la excluirla sin, procuradora. sí, podían excluirla sin esos elementos de vejación y de Demóstenes, humillación a los cuales ella fue sometida. vamos a Pero hablar tenemos a Jenny Berenice Reynoso, fue fiscal de Santiago, fue fiscal del Distrito Nacional, también contemplada por el presidente Leonel Fernández. Camacho fue fiscal de Moca, también en la gestión del presidente Leonel Fernández. Es decir, que estamos hablando de un personal que nosotros creemos en ellos para hacer una buena gestión porque actúan con absoluta independencia. Demóstenes, vamos a hablar un poco de política. Usted estuvo acompañando al presidente Fernández por los Estados Unidos. A propósito, el presidente Fernández llegó en clase económica también, es decir, que parece que lo que los presidentes hacen se pega. Cuéntenos un poquito de ese recorrido que usted fue testigo en Nueva York y en varias ciudades de Estados Unidos. Debo decirle que el presidente Leonel Fernández llegó primero a Estados Unidos, a Nueva York, primero que el presidente Luis Abinader. Y lo hizo en clase económica. Lo que pasa es que no hubo el despliegue mediático en relación a este viaje que hizo el presidente Leonel Fernández a Nueva York hace ya unas 3 semanas. Ahora, cuando regresaba, cuando se le observa en clase económica y como el presidente Luis Abinader había hecho una acción en ese sentido, bueno, se ha dicho que lo ha imitado, pero fue al revés. El que vino primero en clase económica fue el presidente Leonel Fernández, pero sus agendas eran completamente, diferentes. Cuéntenos un poco de la agenda de ustedes en Nueva York, ¿en qué consistió? Wow, mira, te revelo que todavía estamos impactados por la cantidad de actividades. 21 juramentaciones hicimos. El presidente Leonel Fernández hizo juramentaciones en Queens, en Brooklyn, hizo juramentación en Staten Island, en Havenstrom, en New Jersey, que es un estado que nosotros estamos enlazando como parte de la dirección política. Hizo también juramentaciones en Paterson, en Newark, en Hackensack, en todo el estado de New Jersey, en Pet and Boy también se hicieron juramentaciones. Fuimos al estado de Massachusetts y allá en Providence, en Boston. Bueno, numerosas juramentaciones se hicieron en Filadelfia, en siendo localidades de Estados Unidos. El presidente Leonel Fernández visitó Washington, donde se aglomera los dominicanos. Ahí estuvo el presidente Leonel Fernández. Y cerramos, por supuesto, con broche de oro con la juramentación de Manhattan y del Bronx, que fue el domingo 3, un acto grandioso. Más de 5,000 personas juramentó Leonel Fernández en este recorrido que hizo por todos los Estados Unidos. Además de eso, de visitar centros educativos, universidades, donde recibió reconocimiento, reunirse con autoridades locales de diferentes ciudades de Estados Unidos. Fue un periplo, una agenda muy interesante la que encabezó y desarrolló el presidente Leonel Fernández. Y esto, Luis, sin contar también algunas actividades vinculadas con la fundación, con FUNGLODE, que realizó un evento internacional sobre el impacto de la pandemia en tiempos en la economía de los países de América Latina, donde participó la Organización de Estados Americanos, la CEPAL, 4 expresidentes de diferentes países de América Latina y muchos expertos profesionales en la materia. Un evento también de muchísima calidad que, por cierto, fue presidido por el doctor Leonel Fernández también. Demóstenes, hay quienes entienden que ustedes andan violando la ley de partidos políticos con estos proselitismos. La Junta dictaminó
un cese. Su opinión en torno al mismo. Bueno, en el mes de mayo nosotros enviamos una comunicación de la Fuerza del Pueblo a la Junta Central Electoral. Estamos ya en octubre. En el mes de mayo enviamos esa comunicación explicándole que la Fuerza del Pueblo iniciaba un proceso de recorrido de juramentaciones para incorporar y elaborar nuestro padrón electoral. Recuerda que la Fuerza del Pueblo nace finalmente en enero del año 2020. Aunque salimos del PLD el 20 de octubre del año 2019, no fue hasta la última sentencia en enero, a finales de enero del año 2020, que se ya crea de manera definitiva la Fuerza del Pueblo, que se les reconocen sus colores, se les reconoce hasta el nombre, se reconocen las candidaturas, se reconoce la asamblea que dio formación a la unidad entre Fuerza del Pueblo y el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y luego de pasado el proceso electoral del 5 de julio, entonces empezamos nuestro primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch. Elaboramos nuestros propios estatutos. En la actualidad, nosotros estamos trabajando en los reglamentos de esos estatutos de aplicación, al mismo tiempo que estamos trabajando en la elaboración de nuestro padrón electoral. Y eso se le comunicó a la Junta Central Electoral, de que para elaborar nuestro padrón nosotros necesitamos tener acercamiento con la ciudadanía porque es un partido nuevo. Entonces estamos teniendo estos acercamientos. ¿Qué es, Luis, lo que está prohibido por ley? Lo que está prohibido por ley es promocionar candidaturas. Nosotros pero ustedes no andan promocionando a Leonel, dice la oposición del PLD. No, bueno, porque un líder de la dimensión del presidente Leonel Fernández, cuando se menciona su nombre, todo el mundo diría que se está promocionando. Finalmente, pero la verdad es que estamos promocionando a la Fuerza del Pueblo y estamos trabajando en la juramentación para engrosar nuestro padrón, que habrá de ser de más de 1 millón de miembros. Demóstenes, en 30 segundos, algunos dirigentes del PLD han dejado ver la posibilidad de una alianza con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Tu opinión en 30 segundos. Bueno, la Fuerza del Pueblo está siempre presta a recibir el apoyo de todos los PLDistas que quieran venir a la Fuerza del Pueblo. No así, nosotros no hemos tenido ningún tipo de acercamiento ni conversación, ni creo que exista por todo este tiempo entre partidos políticos. Ahora, miembros del Partido de la Liberación Dominicana siguen acercándose de manera masiva a la Fuerza del Pueblo. Y nosotros tenemos esas puertas abiertas porque son nuestros hermanos. Nosotros no tenemos diferencia con los PLDistas. Nosotros tuvimos una diferencia con la cúpula de ese partido, con la cúpula, como le llamó el presidente Leonel Fernández, con la cúpula engreída de ese partido político. Nosotros tuvimos diferencia, no con los PLDistas. Son nuestros hermanos, siempre nos confundimos en un solo abrazo. Estamos prestos siempre a recibirlos, pero no hay ningún tipo de apresto a que entre las dos organizaciones políticas pueda existir ningún tipo de acuerdo por el momento. Mi estimado amigo, gracias por su tiempo esta noche de domingo en Precisando. Gracias a ti, Luis, por esta oportunidad y desearle a todo un feliz inicio de semana. Y de verdad que gracias por esta oportunidad. Buenas noches. Más adelante tendremos más temas que hablar cuando usted me diga qué usted va a aspirar por Santiago o en la Fuerza del Pueblo. Muchas gracias al amigo Demóstenes Martínez. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. La Sociedad Dominicana de Pediatría ratificó su posición contra el proceso de vacunación en niños de 5 a 11 años ante la ausencia de evidencias científicas sobre los efectos que pudiera generar el fármaco anticoronavirus en este grupo poblacional. La agrupación médica manifestó que el proceso de inoculación es importante para hacer frente a la enfermedad, no obstante, indicó que este se debe realizar bajo la ética y responsabilidad. El Senado de la República aprobó en única lectura un contrato de préstamo por $100 millones para la financiación del programa de rehabilitación y ampliación del puerto de Manzanillo, pieza procedente del Poder Ejecutivo. También fue aprobado en única lectura un contrato de préstamo de $50 millones para ser destinado al financiamiento del proyecto de aumento de la capacidad de transporte de la línea 1 del Metro de Santo Domingo. El Fondo Monetario Internacional iniciará en la Tesorería Nacional un programa de modernización con el fin de eficientizar las normas de gestión y procedimientos del Tesoro.
El equipo técnico del FMI consultará y estudiará durante 2 semanas los procesos operativos para evaluar y definir líneas estratégicas de trabajo con un enfoque en lo normativo, tecnológico y recursos humanos. Como de costumbre, gracias a nuestro equipo de prensa por ese acertado resumen y al exdiputado Demóstenes Martínez por su tiempo este domingo. Señores, no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen. Feliz resto del domingo y continúen con la programación de Telefuturo. Bye bye.